Bueno, siguiendo con el contenido de este primer encuentro, ¿sí? Tenemos esta segunda clase, en realidad tercera para las clases estas en video, grabadas, pero sería la segunda clase presencial. Nos vamos a dedicar a desarrollar el tema de publicaciones seriadas. Las publicaciones seriadas están en el capítulo 12 de las reglas de catalogación, ¿sí? Y junto con publicaciones seriadas vamos a ver también la descripción analítica documental de los artículos que contienen las publicaciones seriadas, ¿sí? Bien, empecemos. Como ustedes ven, yo ya tengo los campos aquí desarrollados de Marc para la descripción de publicaciones seriadas, y acá voy a realizar el registro catalográfico correspondiente. Bien, las publicaciones seriadas se catalogan una sola vez en la vida de la publicación dentro de la biblioteca, cuando llegan por primera vez a la biblioteca. Cuando entra por primera vez un título nuevo de publicación seriada, allí es donde se cataloga y se registra, se hace el registro catalográfico. A los fines administrativos, las publicaciones seriadas se registran en lo que antes se denominaba ficha o fichero, Cardex, con K y X al final, Cardex. Esos ficheros son una especie, lo vamos a ver en el instituto, son ficheros que tienen unos cajoncitos muy finitos, que a su vez tienen como unas solapas donde se les va incorporando estas fichas Cardex, ¿sí? Esas solapas, esas fichas tienen un cuadriculado especial, ¿sí? Que te permite colocar, registrar cada publicación seriada a partir de que van llegando a la biblioteca. Pueden tener una separación mensual o bimestral o trimestral, semestral, anual, etc., según la publicación que se da, ¿sí? Pero esos son ficheros de registro administrativo. Sirven únicamente para saber las existencias de ciertas publicaciones o de todas las publicaciones que están en nuestra biblioteca, ¿sí? Más que nada sirven para un control de suscripciones, control de canje o de donación de la publicación, ¿sí? Bien, eso no lo vamos a ver, por ahí lo vemos en un ratito en la clase presencial, porque no quiero perder tiempo, porque es algo que no es de mi materia de administración, o por ahí lo ven en la práctica también. Es muy útil llevar este registro administrativo, ya que el tema es que las publicaciones seriadas no se inventarían, y por tanto la única forma de saber si están o no están es de esta manera. Bien, vamos a comenzar la descripción documental de esta revista, que está en el módulo también, que se denomina Limón. ¿Lo ven bien? Bueno. Obviamente las publicaciones seriadas comienzan su descripción documental con el título de la publicación. Y ese título es el título propiamente dicho. Es el título que aparece en la portada, y puede ser una palabra, como en este caso, pueden ser letras solamente, pueden ser siglas, o sea, es el título que le ha dado la institución, la entidad o la editorial que realiza esa publicación. Bien, en este caso es el título de esta publicación Sliner, lo vamos a poner en el 245A.
Bien, allí está. Debajo del título que es Limen dice Revista de Actualización Docente. ¿Eso qué quiere? Que es un subtítulo o título informativo que va en el 245B. Bien, en el 245B ponemos el subtítulo. En el C van a ir las cuestiones relativas a la responsabilidad de la publicación seriada. Ahora, ¿qué pasa en la publicación seriada? Las responsabilidades son tanto personales como institucionales. Las que no son, las que no se aceptan como responsabilidades son las editoriales. Las editoriales a cargo de una publicación no son responsables en el área de la mención de responsabilidad, o sea, en el área 1, o sea, en el 245C, sino que son responsables en el 260B, o sea, en el área de la publicación. O sea, que las editoriales no las colocamos como responsables en el 245C. Sí instituciones, sí personas. Personas, y al decir personas digo directores a cargo de la publicación, editores responsables, etc. Pero, ¿qué pasa con las instituciones que no pasa con las personas? Las personas pueden ser finitas a su función. O sea, un director de una publicación puede ser director hoy y no serlo mañana. Entonces, en ese caso, si lo colocamos ahí en el 245C, ¿sí? Cada vez que el director cambie, vamos a tener que cambiar y recargar los datos de la publicación para realizar otro registro catalográfico de esa publicación. Entonces, lo que nos conviene hacer es, si yo aquí no lo agregué, y lo voy a agregar, es colocar en el campo de notas, en el área 7, en el campo 500, que el director actual es tal, y que eventualmente, si cambiara más adelante, lo pondríamos, pondríamos al director actual y diríamos a partir de tal número el director actual es tal. Bien. Bueno, aclarado esto, sigamos con la descripción. O sea que acá en Limen es una revista cuyo fundador fue Jorge Capeluz, un apellido renombrado en la industria editorial, o sea que esta revista depende de una editorial que es Editorial Capeluz, obviamente, entonces no tiene responsable aquí. Los responsables que van aquí sí o sí, tanto en el 245C como en el 110A, van a ser instituciones. Instituciones me refiero a universidades, ministerios, fundaciones, etc. No a editoriales. Bien. Entonces, como esta no tiene una institución a cargo, eso queda vacío. Pasamos al 260. El 260 son los datos de publicación. Vamos a ver el 260A, que es el lugar de publicación, es en Buenos Aires, ¿no es cierto? Entonces le ponemos Buenos Aires. La editorial, ya habíamos dicho, era Capeluz, ¿no es cierto? Bien. Y el año que figura aquí es el 1992. Así que en el 245C colocamos 1992. Bien, aquí en el 300 ve la descripción física, ¿sí? Pero yo ven que no puse el 300A, que serían las páginas en los libros.
El 300B son otros detalles de descripción, otros detalles físicos. En el caso de las publicaciones seriadas, vamos a colocar, dejando un espacio antes, una B de volumen. B corta, minúscula, de volumen. ¿Esto qué quiere decir? Que, como dije antes, las publicaciones seriadas no se inventarían, salvo que sean encuadernadas, ¿sí? Ustedes saben que las publicaciones seriadas, por su uso cotidiano, se deterioran muy rápida y fácilmente. Entonces se mandan a encuadernar y cuando vuelven a encuadernarse, vuelven en un volumen, como si fuera un libro de tapa dura con varias revistitas dentro, y ese volumen encuadernado con tapa dura sí se lo inventaría en el inventario general de la biblioteca. ¿Está claro? Entonces, esta B de volumen responde específicamente y únicamente a los volúmenes encuadernados que yo puedo o no tener en la biblioteca, ¿sí? Mientras yo no tenga volúmenes encuadernados, acá no va a haber ningún número que especifique la cantidad de volúmenes encuadernados que yo tenga. Al contrario, si yo tengo volúmenes encuadernados, ¿sí? Entonces voy a colocar delante de la B la cantidad, el número de volúmenes encuadernados que tengo. Bueno, en la C voy a poner las dimensiones y como habíamos dicho antes, lo que voy a colocar acá es 20 centímetros. Bien, el 362A es un campo específico de las publicaciones seriadas y se relaciona con el área 3 de las publicaciones seriadas en las reglas de catalogación. El área 3 designa a la numeración numérico-cronológica de la revista. O sea, son los datos de periodicidad, los datos que figuran exactamente aquí, ¿sí? Y esos datos serían en este caso segunda época, año 2, número 5, agosto 1993. Y esos datos, curiosamente, están en el mismo orden en los que están en esta revista, ¿sí? Entonces vamos a colocar esos datos acá. El primer dato que aparece es segunda época. Coma. Esa segunda época refiere a que hubo una primera época de la publicación y que por X motivo dejó de publicarse, dejó de aparecer la revista, ya sea por motivos económicos, porque no tuvieron más plata para publicar, ya sea por motivos sociales, políticos, etc. Desaparece la publicación Dimen y vuelve a aparecer en una segunda época de la revista, pero con la numeración que tenía anteriormente. Entonces, para diferenciarla, no hay una continuidad. Entonces, para diferenciarla de esa primera época, es que tenemos que poner que se trata de la numeración de la segunda época de esta revista. El año 2, año que aquí aparece en números romanos, pero en realidad se traduce en la descripción en números arábigos, se pone año 2 con arábigo, ¿sí? Se refiere a los años de existencia en esa segunda época de la revista Dimen. Entonces, hace 2 años que se viene publicando, ¿sí? Esa palabrita año tiene su significado similar o su sinónimo en otras palabritas que aparecen en otras revistas con las palabras tomo o volumen. O sea, año, tomo, volumen significan lo mismo, no confundir este volumen con este volumen de los volúmenes encuadernados porque no tienen nada que ver. Tiene que decir en la revista volumen, en vez de año, volumen 2. Entonces, ese volumen 2, en vez de año 2, ponemos volumen 2,
¿sí? Lo dice la revista. Este no es el caso, entonces ponemos año 2. Pero tengan en cuenta que el significado es exactamente el mismo. Bueno, año 2, número 5, NO.5, en algunas ocasiones las revistas, por una cuestión económica, condensan más de un número en un solo ejemplar, ¿sí? Y entonces puede aparecer números 2, 3 y 4 en un solo volumen, y en vez de NO ponemos NOS, NOS, punto, ¿sí? Para referirse a que en ese número, en ese ejemplar, aparecen 3 o más, o 2 o más números, ¿sí? De esa misma revista. Por último, tenemos agosto de 1993. ¿Y cómo lo vamos a colocar? Dejando un espacio, abriendo paréntesis, y ponemos hago, punto, hago, punto, ¿sí? O sea, 3 primeras letras del mes, ¿sí? En minúscula. Hago, punto, y lo voy a poner aquí, 1993 guión. O sea, todo entre paréntesis y un guión. ¿Sí? Bien, les quiero comentar o aclarar algo sobre estos datos, esta designación numérica, que en las publicaciones no tienen una normativa en cuanto a la designación numérica. Cada una la enumera de la manera que quiere, ¿sí? Entonces, en algunas publicaciones van a aparecer todos estos datos completos y en otros no. Yo voy a remitirme exactamente a los datos que tengo en la publicación y nada más. Si segunda época no está, paso a año. Si año no está, paso al número. Si el número no está, paso a agosto de 1993. Y si el mes no está, paso a 1993 como único dato que tengo. Es así, ¿sí? Y cuando comienzo el área, después les voy a comentar bien, cuando comienzo el área con uno de estos datos lo hago en forma en mayúscula, en letra mayúscula. Bien. Por otro lado, tenemos el ISSN, que es propio de las publicaciones seriadas, que es el número normalizado general, que en este caso en Limen no aparece el ISSN, pero si suele aparecer, nosotros lo ponemos en el 020, en ese campo. Y en el 500, como habíamos dicho, vamos a poner al director actual de la revista. En este caso es el director Ricardo R. Pascual Robles. ¿Sí? Bien. Ahí tenemos. Y eso sería todo lo que tendríamos que poner en el formulario MARC de revistas para el ingreso. Una vez que le damos Enter, le damos a aceptar o grabar o como sea, nos dirige al registro de la publicación seriada que va a formar parte de nuestro catálogo. Donde allí podemos consultar si tenemos la revista Limen y hasta qué año la tenemos, o desde qué año la tenemos, hasta, desde y hasta. Bueno, entonces voy a revisar ahora el registro catalográfico de esta revista. Obviamente empezamos con el título, 2 puntos, revista de actualización bajo en la tercera letra, docente. No tengo mención de responsabilidad porque si no tendríamos que poner una barra y mencionarle la entidad responsable de la publicación, no lo tenemos, y vamos directamente al área 3, segunda época,
ya que tampoco tenemos área 2, el área de la edición. Año 2, número 5 de agosto de 1993. Bien, y ponemos un guión. Bueno, ustedes como verán acá yo puse el registro catalográfico abierto de la publicación. ¿Por qué es abierto? Porque yo lo abro, lo realizo con la primera entrega del primer ejemplar de la revista, ¿sí? Y lo dejo abierto hasta tanto siga recibiendo periódicamente las revistas, ¿sí? Es ese título de revista. Pero supónganse que el día de mañana esa revista se deja de publicar, no la recibo más por canje, no la compramos más por suscripción, etc. Y deja de recibirse en la biblioteca. ¿Qué pasa allí? Ese registro abierto pasa a ser cerrado de la publicación, ¿sí? ¿Y con qué datos los voy a cerrar aquí a continuación? Por eso es el guión y no es guión, porque no es un cierre de área, es como un comienzo, como algo que se continúa. Entonces, supóngase que la recibimos durante 2 años, ¿sí? O 3 años. Entonces voy a poner año 5, número 22, estoy inventando, de septiembre de 1996. O sea, estos datos que yo puse aquí son cuando cierro el registro, ¿sí? Cuando ya sé fehacientemente que esa publicación no la recibo más y entonces pongo los datos de la última revista recibida. Yo, si continúo recibiéndola, estos datos no van a estar y entonces esto va a desaparecer. Y va a quedar exactamente ese espacio libre, ¿sí? Para eventuales cierres. Bueno, continúo. Ahora, luego del área 3, ponemos el área 4, que es el 260. Entonces vamos a poner Buenos Aires, espacio 2 puntos, espacio Capeluz, 1993, guión. Y acá vamos a guardar también 4 espacios para el último año recibido. O sea que pondríamos 1996 también como cierre, ¿sí? Ese sería el último año que yo recibí la publicación, 1996. Mientras yo la siga recibiendo, va a quedar este espacio vacío, ¿sí? 1996. Bien. Bueno, ahora vamos al área 300, al área de la descripción física. Entonces, recordemos, vamos a dejarle un espacio antes de la B corta para poner los números encuadernados que pueda tener de esta publicación. Punto y coma, 20 centímetros. Luego iría dejamos 2 espacios interlineales y por debajo de la tercera letra ponemos el director, Ricardo R. Pascual Robles. ¿Sí? Y por último, si esta publicación lo tuviera, ponemos el ISSN. Como en este caso no tiene ISSN, esto no iría y quedaría sin el ISSN. ¿Sí? Quedaría así termina. Bien.
Obviamente, la publicación seriada tiene una ubicación en el estante, en el sector hemeroteca, ¿no es cierto? Que es donde vamos a guardar todas las publicaciones seriadas, las encuadernadas y las no encuadernadas. Como va a tener una ubicación en el estante, tenemos que darle una asignatura topográfica, ¿sí? Recuerden que la asignatura topográfica está formada por la asignatura de clase, según CDU, asignatura librística, 3 primeras letras del punto de acceso y eventualmente un número inventario. En este caso la vamos a clasificar en el 3.7, que es educación, y 0.5, que es revista. Paréntesis 0.5, revista. 3.7, educación. 3 primeras letras en mayúscula, LIN. Y si acá tuviéramos volúmenes encuadernados de esta revista, supónganse que tengamos 3, ¿sí? Acá tendríamos que tener 3 números de inventario correspondientes al inventario de nuestra biblioteca. Entonces, o sea, estos 3 volúmenes encuadernados se van a corresponder con los 3, estos 3 números de inventario, se van a corroborar con los 3 volúmenes que tengo encuadernados de esta revista. Si no tengo volúmenes encuadernados, entonces tampoco voy a tener números de inventario aquí, ¿sí? Entonces va a quedar así. Así va a quedar nuestro registro catalográfico abierto de esta publicación. ¿Sí? ¿Está claro? Bien. Bueno, pero, como dijimos, de los libros hacemos analíticas de sus capítulos, pero de las publicaciones seriadas vamos a hacer analíticas de sus artículos, que, bueno, van a formar gran parte de la información que nosotros tengamos en nuestras bibliotecas, ¿sí? Entonces, vamos a realizar primero el ingreso en MARC de la analítica del artículo, de un artículo de esta revista, y luego vamos a hacer como resultado el registro catalográfico principal analítico. Vamos a borrar. Muy bien. Se me está borrando la raya del medio. Bien. Entonces, vamos a la analítica. Acá vamos a poner ID de título, en este caso Limen, el 2, primero vamos a poner el 100A, el 700A, el 245A y C, y luego el 773D y H, ¿sí? Luego el 080A y el 650A, o sea, CDU y NEM. Bien, entonces, yo elegí este artículo de esta publicación, que está aquí, ustedes lo tienen en su módulo, ¿sí? Que el título es En torno del uso de libros en la escuela primaria. También tienen acá En torno al uso del libro en la escuela. Acá dice, es más completo, ustedes siempre se tienen que fijar en la portada del artículo para catalogar, ¿sí? Siempre en la portada del artículo. Se pueden ayudar con el índice de la revista, pero ustedes fíjense que en el índice tiene un título, ¿sí? En el índice tiene un título y en la portada del artículo tiene otro más completo.
Entonces ustedes tienen que poner el título del artículo completo, el que figura en la portada. Entonces, aquí vamos a poner el título en torno al uso del libro en la escuela primaria. ¿Sí? Bien, esto que está acá abajo no es un subtítulo, eso que dice una escuela sin libros, es una frase de un alumno de segundo año, ¿no? Así que no. Pero bueno, ¿dónde está el responsable de este artículo? ¿Dónde lo encontramos? Fijándonos en la portada, no está al principio, ¿eh? Es muy posible que en los artículos no sea tan meticuloso en la presentación de los artículos con sus respectivos autores al principio. Es muy común de encontrarlos también al final del artículo, y si ojeamos y vemos en la página 69, ¿sí? Al final del artículo, debajo de este por qué, aparece la autora de este artículo, que es Amalia Dodera. Pero si ustedes ya se han fijado en el índice, en el sumario, que es el índice de la revista, también figura en la autora. Luego dice en la página 20, en torno al uso del libro en la escuela, Amalia Dodera. O sea que en esos dos lugares podemos encontrar los autores. Verifiquen siempre, si no está al principio, fíjense al final del artículo si no figura un responsable que firme el artículo. Es posible también que no tengan firma el artículo, que no tenga, eso pasa muy comúnmente en los diarios, en los periódicos, que los artículos no están firmados. En ese caso no colocamos el responsable y el artículo lo ingresamos directamente por el título, sin la responsabilidad. ¿Está claro? Bien. En este caso es Dodera en 100, Amalia. ¿Sí? Es única, es autor principal, no tiene autores secundarios, o sea que colocamos solamente en el Siena Dodera Amalia. Bien, y vamos a colocar acá la fecha de publicación de la publicación, y acá vamos a poner en el 773 la H las páginas desde hasta está este artículo, desde la 20 hasta la 22, o sea, P20-22, ¿sí? Luego vamos a buscar en CDU a qué se refiere esto, o sea, son libros en escuela primaria, le podemos poner escuela primaria, que es este, pero tendríamos que relacionarlos con libros, ¿sí? 2 puntos libros, y como epígrafe podemos poner educación primaria, y como segundo epígrafe, libros. Por supuesto, esto sin fijarme en NEM, pero es una aproximación a la temática, ¿sí? Es para completar el formulario y así ustedes lo tienen mejor comprendido, ¿sí? Ahora le damos Enter, ¿sí? O grabar, y vamos a pasar a vamos a ver el resultado de este ingreso de datos de mi analítica de artículo de publicación seriada, a ver cómo queda. Entonces ponemos el autor principal, Dodera Amalia, ¿sí? Como punto de acceso, el único autor principal. Luego
ponemos debajo el título en torno al uso de libros en la escuela primaria, barra Amalia Dodera. Claro, me olvidé acá de poner acá Amalia Dodera. O sea, me olvidé de ponerlo en el 245C. O sea, que si no lo pongo acá, no iba a aparecer acá. ¿Sí? Fíjense, lo importante es que las dos cosas estén relacionadas. Bien. Punto, guión, guión. Las páginas desde hasta 20-22, punto y coma, 20 centímetros. ¿Y en dónde está? En dos espacios interlineales y en la tercera letra en limen, punto, guión, guión, segunda época, año 2, coma, número 5, hago 1993. O sea, va luego del en los artículos, en las analíticas, va en el nombre de la publicación. Si tuviera mención de responsabilidad, va la barra con la mención de responsabilidad. En este caso no hay mención de responsabilidad, por eso no la ponemos. Y luego va punto, guión, guión, y los datos de la designación numérica. Esos datos que volcamos en el campo 362, ahí va a ir los datos numéricos cronológicos de la publicación donde se encuentra este artículo. Por supuesto, la asignatura topográfica va a ser exactamente la misma que la revista, porque la ubicación del artículo es el mismo que el de la revista. Y lo que me faltaría hacer acá es el trazado. Y en el trazado vamos a poner la clasificación según CDU. Vamos a poner los epígrafes. Y nada más, porque no tenemos colaboradores, no tenemos ilustradores, no tenemos menciones de responsabilidad secundaria, o sea que aquí terminaría el registro catalográfico analítico de este artículo, ¿sí? De la revista, ¿sí? Bueno, espero que les haya quedado claro. Ahora vamos a volver a hacer otro ejemplo más, un poquito más complicado. Hasta luego.